Mateo 4:4 dice, y él respondió y les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos escuchar, como hijos de Dios, necesitamos escuchar palabra de Dios. Palabra de Dios, hermano. Y para escuchar palabra de Dios tenemos que venir a la iglesia, tenemos que estar atentos, tenemos que escudriñar la palabra y escuchar palabra de Dios, oír palabra de Dios, porque el oír palabra de Dios nos trae fortaleza, nos trae ánimo. Amén. También Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene, ¿cuántos tienen oídos aquí, hermano? El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos oír palabra de Dios. Como hijos de Dios, necesitamos escuchar palabra de Dios. Ese es un punto muy importante. Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos escuchando como cristianos, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios? ¿Estamos escuchando palabra de Dios? ¿O estamos escuchando chismes, mentiras? Y no solamente escuchamos los chismes, sino que agregamos más a ese chisme. Alguien viene con chismes y pones tu oído atento a eso. Cuando la palabra de Dios, como hijo de Dios, ¿sabes qué? No, a mí háblame algo que me edifique, algo que edifique tu vida. Pero el chisme a veces parece que nos edifica, hermano, y agregamos más. Y no tiene que hacer como hijos de Dios, tenemos que oír palabra de Dios. Miren lo que dice en Juan 5:24. Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oyeron vivirán. Hermano, aún los muertos, cuando oigan la voz de Dios, se van a levantar. Se van a levantar, van a ser levantados para irse con Él. Pero van a oír la voz de Dios. Aquel que no conoce la voz de Dios, aquel que no escucha la voz de Dios, hermano, no se va a levantar. Porque los que somos hijos de Dios, vamos a escuchar y vamos a levantarnos de entre los muertos. Y vamos a ser glorificados con un cuerpo glorioso para ir al encuentro de nuestro Dios. Pero tenemos que oír, escuchar palabra de Dios. A veces escuchamos otra palabra y no conocemos la palabra de Dios. No conocemos la voz de Dios cuando nos está hablando. ¿Por qué? Porque nos estamos atentos a miles de cosas en el mundo. Tantas cosas en el trabajo, en la casa, los quehaceres, pero no nos enfocamos a conocer la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Hoy en día, hermanos, hay tanto ministerio que no habla la palabra de Dios. Es bonito escuchar a ministerio, oh, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una casa, Dios te va a prosperar, oh, que si traes el dinero al altar, que si traes el otro, que si, hermano, están hablando cosas que a veces no vienen en la palabra de Dios. ¿De qué sirve que yo te predique o que yo te diga que vas a ser bendecido, que vas a ser prosperado, de prosperidad, cuando tu vida no está alineada a los propósitos de Dios? ¿De qué sirve que te prediquemos de que vas a ser un gran ministro de Dios o que Dios te va a llevar por diferentes países a predicar y que vas a tener yates y que vas a tener esto? Eso es basura. Eso es basura.
Y muchos caen en esas mentiras. ¿Por qué? Porque no escuchan, no oyen la voz de Dios. No oyen, no conocen la palabra de Dios. Por eso, hermano, necesitamos entender y escuchar la voz de Dios. Oír atentamente mi palabra. Para poder escudriñar la palabra, hermano, necesitamos poner atentos, estar atentos a lo que Dios dice. Hay miles de ministerios con gente, con mucha gente, hermano, que está hablando cosas que no vienen a la palabra de Dios. Y cuando se predica la verdadera palabra de Dios, la gente no quiere entender y se les parece dura la palabra de Dios, porque no se les puede decir ahora nada, porque ya se quieren ir. Aún el mismo Jesús le dijo a los discípulos, Señor, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, la gente se está yendo, les estás hablando duro. Y el Señor le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse, porque era palabra de Dios, era cosa que el pueblo necesitaba hablarle. Pero cuando se nos habla palabra de Dios, no soportamos, porque no estamos acostumbrados a escuchar la palabra, la verdadera palabra de Dios. Ese es el punto número 1. El segundo punto es creer. Segundo punto, creer. Creer es el sinónimo de fe.